Amén, gloria a Dios. La honra y la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Bienvenidos, amados hermanos, siervos, ministros y pastores. Sea la llenura y la presencia de aquel que vive y reina en esta hermosa tarde con tu vida, tu familia y tu ministerio. Gloria a mi Padre, amado hermano, porque hoy es el día que el Señor ha hecho. Hoy es el día que el Señor ha destinado para que tú y yo estemos en su presencia, para que la honra y la gloria le sea dada a aquel que vive y reina. Bienvenido, amado hermano, a la casa del Señor. Bienvenido, amado hermano, a tu casa, a tu familia. Gloria a Dios por este hermoso día. Gloria a mi Padre, amado hermano. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano. Pero dásela fuerte, 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 fuerte. Amén, aleluya. No es para mí ni es para usted, es para aquel que vive y reina. Bueno, Padre bendito, Dios de la gloria, recíbela, Señor. Amén, bendito Padre, amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo. Gloria a tu nombre. Amén, bendito Dios, Cristo vive. Goces, hermanos, goces. Gloria a Dios, amén. Alabado sea el Señor, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Como te compartí, amado hermano, en la prédica anterior, estamos a punto, amado hermano, de entrar por la puerta. Estamos a punto de entrar por la puerta de la obediencia, amado hermano. Estamos a punto de tener ese hermoso día en el cual el Señor tendrá bien que los hermanos, que las almas bajen a las aguas. El día de los bautizos, amado hermano. Pero es bien importante, y te pido en el amor de Cristo, que no pierdas las prédicas, hermano, porque es bien importante y es necesario que tú y yo sepamos qué es lo que vamos a recibir. Amén. Muchas de las veces, amado hermano, recibimos bendiciones, recibimos gracia y misericordia de Dios y lo desperdiciamos porque no sabemos qué es lo que recibimos. Hay muchos hermanos, y lo digo con mucho cariño y respeto, hermano, hay muchos hermanos, mucha congregación que se bautiza, pero jamás sabe lo que es un bautizo. Quizá por emoción, quizá por cumplir, por compromiso, no sé, por cualquier situación, pero el hermano o la hermana baja las aguas, se bautiza y no pasa nada, sigue exactamente igual. Tú lo puedes ver en 6 meses, en 1 año, en 2 años, y el hermano o la hermana sigue igual. Y uno se pregunta, ¿de qué sirve el bautizo? Aquí la pregunta correcta sería preguntarle al hermano si en realidad supo lo que estaba recibiendo. Si hubo alguien que le explicara lo que es el bautizo en agua, el bautizo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Por eso es que, amado hermano, esta tarde el Señor tiene a bien en su infinita misericordia prepararnos para los bautizos. Que tú y yo salgamos de este lugar sabiendo lo que vamos a recibir. Que tú y yo salgamos de este lugar sabiendo el paso que vamos a dar, esa gran bendición. Por eso es que los niños chiquitos no se bautizan. Por eso es que a partir de los 11 años se pueden bautizar los niños. ¿Por qué, pastor? Es la edad en la que ellos toman conciencia, mi amado hermano. Es la edad en la que nos pueden entender qué es lo que van a recibir. Y a la verdad, hermano, lo hemos dicho muchas veces, un niño pequeño no tiene nada que perdonar. Una criatura no tiene pecado, mi amado hermano. No conoce de maldad en su corazón. Y si no me cree, lea la Biblia donde dice mi Señor Jesucristo que el reino de los cielos es de ellos. Porque de la boca de los que maman y de los infantes, dice la palabra, habéis sacado la más pura alabanza de mi Padre. Quiere decir entonces que en ellos no hay pecado, amado hermano. Los que ya conocemos la maldad y el pecado, sí, necesitamos del bautizo, del arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Amén. Así de que, amado hermano, vayamos a la Escritura. Yo te voy a pedir en el amor de Cristo que abras tu Escritura y vayamos. Aquí sí, hermano, quiero que me pongas atención, porque sí tengo que citar, tengo que nombrar varias citas bíblicas. Sí te voy a ir llevando poco a poco, paso a paso, de la mano, hermano, despacio, para que vayamos entendiendo con la pausa necesaria, amado hermano, y versículo tras versículo, porque es necesario que quede claro. No podemos quedar con dudas, hermano. No podemos salir de este lugar con la duda de lo que vamos a hacer. Es necesario, hermano. Es como cuando usted se casa.
Es como cuando usted decide unir su vida con un varón, con una varona. Lo hace sin ninguna duda, sin ningún temor. De lo contrario, amado hermano, no lo haríamos. Igualmente, para bajar a las aguas, para tomar la bendición, la gracia del bautizo para el perdón de los pecados por medio de las aguas, amado hermano, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Amén. Ahora sí, mi amado hermano, yo les voy a pedir en el amor de Cristo que vaya a la escritura, al libro de Lucas. Amén. Lucas 3, 1, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Cuando lo tenga me indica con un amén. Amén. Lucas 3, 1, del 1, Lucas 3, del 1 al 3. Amén. Amén. Así dice la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Inclina su precioso rostro, cierre sus ojos y vamos a pedirle a mi Padre que bendiga este servicio. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de aquel que vive y reina, en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido, papito lindo, que tome el control de esta prédica. Yo le pido, Señor, que tome el control del predicador, Dios de la gloria. Use a su vaso, use a su hijo, bendito Señor. Que sea usted en el nombre de mi Señor Jesucristo, poniendo palabra en su boca, Señor, que no salga palabra de hombre, sino que todo lo que salga de su boca sea inspirado por su Santo Espíritu. Padre bendito, disponga de todo lo necesario de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder recibir, entender y poner por obra lo que usted tiene para nosotros. Gracias, Padre eterno, porque usted no permite que vayamos al Señor a los bautizos, que bajemos a las aguas sin conocimiento de lo que recibimos. Gracias, Dios de la gloria, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Ato, cancelo y sujeto a todo espíritu que quiera venir a robar, a perturbar, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera venir a quitar la paz y el gozo de esta iglesia. Lo atamos de pies y de manos, lo encadenamos con cadenas y grillos, y por el poder de la palabra, en el nombre de mi Señor Jesucristo, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. No tiene parte ni suerte en esta iglesia, no tiene parte ni suerte en la vida de mis hermanos, Padre bendito, Dios de la gloria, y declaramos que su Santo Espíritu mora en medio de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, dulce divino Espíritu Santo. La honra y la gloria sea para usted, papito lindo. Y la iglesia dice: amén, gloria a Dios. Dáselo fuerte, fuerte, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito eres, Dios de la gloria. Gloria a Dios. Amén, hermano. Tome su lugar. Amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Abroche su cinturón, y si de repente llega a sentir así como que una turbulencia, no se preocupe, es el Espíritu de Dios. Amén. Lucas 3, del 1 al 3. Le dimos lectura y dice en el 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, hablando de Juan el Bautista, ¿ven? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén, gloria a Dios. Es necesario y mandato, mi amado hermano, pregonar el bautizo en agua para el perdón de los pecados. Es necesario, mi amado hermano, que todos sepamos y entendamos qué es lo que vamos a recibir. Y dice aquí al final entonces que Juan iba por toda la región contigua del Jordán predicando el bautizo del arrepentimiento para perdón de pecados. Levante su precioso rostro. Bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es necesario, mi amado hermano, que como número uno, antes de bajar a las aguas, tenemos que llevar un arrepentimiento con nosotros. Un arrepentimiento genuino, mi amado hermano, que es muy diferente a un remordimiento.
Cuando nosotros, amado hermano, hacemos algo malo delante de Dios, cuando estamos haciendo algo que sabemos que no le agrada, y lo único que pasa es de que sentimos feo aquí adentro en el corazón, pero eso nos puede durar 1, 2 o 3 días y lo volvemos a hacer, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hermano, eso solamente es un remordimiento. Si hay alguien, amado hermano, que ya bajó a las aguas, si hay alguien que ya fue bautizado y sigue practicando, mi amado hermano, el pecado, es porque antes de bajar a las aguas no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Cómo nos damos cuenta que hubo un arrepentimiento? Sencillo, mi amado hermano, porque cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, ya no los cometemos. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo mal delante de Dios, cuando sabemos que estamos practicando el pecado y en nosotros hay un arrepentimiento, mi amado hermano, ya no lo volvemos a hacer. ¿Y cómo sé que me estoy arrepintiendo? Ahorita te lo digo. Casi al final de la prédica vamos a entrar en esa parte. Vamos a aprender el día de hoy, hermano, a diferenciar remordimiento y arrepentimiento. Y también vamos a saber, amado hermano, los pasos del arrepentimiento para llegar allá, para llegar a entender lo que Dios demanda y no cometer pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, lo primero que tú y yo necesitamos es entender que antes de bajar a las aguas debe de haber un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento genuino, hermano, nos damos cuenta cuando ya no practicamos el pecado. Vamos a leer un poquito adelantito, ahí en la misma de Lucas 3, vámonos al 8 y 9, por favor. Lucas 3, 8 y 9, para que entendamos un poquito más de lo que es el arrepentimiento. Quiero meterte verdaderamente, hermano, a la palabra, que entendamos lo que es el arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Quién le da lectura del amor de Cristo? Quien lo tenga. Lucas 3, 8 y 9, por favor. Así dice la palabra bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Perdón. Recuerda, hermano, que yo lo escucho, pero nuestros hermanos no lo escuchan. No den la lectura sin antes tener el audio. Amén. Así dice la palabra bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 3, 8 y 9. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gracias, amado hermano. Entonces dice la Escritura, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Levante su precioso rostro. Dice la palabra de Dios en Mateo, que al árbol se le conoce Por sus frutos. Entonces quiere decir que a las personas y a la gente se le va a conocer por sus acciones. Dice entonces Lucas, Lucas dice entonces, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Levante su precioso rostro. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que mi actitud es de arrepentimiento? Porque usted tiene que dar frutos dignos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que dejar de cometer pecado. Tiene que dejar de practicar el pecado. Esto, amado hermano, no lo podemos publicar ni lo podemos pregonar. Recuerda, hermano, que la relación con el Señor es íntima, es de dos. Esto entonces, amado hermano, quiere decir que para que su arrepentimiento sea genuino, que para que su arrepentimiento verdaderamente sea digno de bajar a las aguas, usted, amado hermano, tiene que dar frutos de ese arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos? El ya no practicarlo. Hermano, por favor, el ya no practicarlo. ¿Cuáles son esos frutos? El ya no cometer esos pecados. Entonces dice la palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, si tú vas a bajar a las aguas, si tú vas a ser bautizado, lo primero es que tienes que llegar a un arrepentimiento genuino. ¿Y cuáles son las cualidades o cómo me voy a dar cuenta que en realidad ese arrepentimiento llegó a mi vida? Cuando yo mismo me dé cuenta que ya no practico pecado. Cuando yo mismo me dé cuenta, cuando estemos frente al pecado, mi amado hermano, tomamos la decisión de hacer o no hacer el pecado, de cometerlo o no. Ya hablamos anteriormente, hermano, de la diferencia entre la tentación y el pecado. Ya entendimos que todo el mundo vamos a hacer tentación.
tentados. Sí, mi amén, sí, amén, mi amado hermano, pero tú tienes esa libre decisión, ese libre albedrío, decidir entre pecar y no pecar. Ya hemos hablado también, amén, hermano, de cómo vencer la tentación. Sí, una cualidad, y vámonos rápido, la mente de Cristo. Tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener una mente sujeta y atada a la de mi Señor Jesucristo. Esa es una manera de vencer la tentación. En la calle, hermano, en el mundo vamos a encontrar muchas tentaciones. Sí, mi amado hermano, pero para vencerlas y no caer en pecado, debemos de tener una mente atada a mi Señor Jesucristo. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Ese es el principio de toda renuncia. Saber, entender y aceptar que la mente de Cristo está en mí. Entonces regresemos a la prédica. Dice la palabra, mi amado hermano, que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Nosotros mismos sabemos cuando dejamos de practicar el pecado. Yo lo invito, amado hermano, en verdad, que empecemos con ese arrepentimiento, que empecemos a reconocer, pastor, ¿cómo puedo hacer para llegar a ese arrepentimiento? Con humildad. Nosotros necesitamos reconocer nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. Cada uno nos conocemos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios, y retomo lo de la Santa Cena, porque es una similitud que ahorita vamos a ver. Amén. Dice la palabra de Dios que antes de tomar la Santa Cena, se examine cada uno a sí mismo, para que nadie te engañe. Porque perdóname, hermano, y lo digo con mucho amor y respeto, hay muchos detractores de la palabra, hay muchos mercenarios del Evangelio que se atreven a señalar en las congregaciones quienes pueden participar y quienes no. Como si de ellos dependiera abrir la puerta de los cielos para que las almas entren. No, mi hermano, Jehová reprenda. Dice Oseas 4:6 que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Hermano, no dejes que nunca nadie te diga quién puede tomar la Santa Cena o quién es digno. Jamás, dice la Escritura, que antes de hacerlo se examine cada uno a sí mismo. Nadie te puede decir quién es digno de participar o no de la cena del Señor. Porque amado hermano, no es algo que dé el Señor. Es una misericordia que mi Padre ha dejado para nosotros sus hijos. Así de que, hermano, que nadie te quite ese privilegio. ¿Cómo sabré si es de Dios o no? Hermano, dice la palabra de Dios en Juan 10:10. El enemigo aquí viene a hurtar, matar y destruir. Y cuando alguien te dice que no eres digno de tomar la cena, te está robando el gozo de Dios. Esa palabra no viene del Señor. Ese siervo, ese ministro, no viene de mi Padre, puesto que todo aquel que hurta, mata y destruye es enviado del enemigo. Jehová lo reprenda. Entonces, hermano, no dejemos que nadie nos robe el gozo. Y es por eso que nuestro deber es pregonar lo que es el Evangelio, para que todos tengamos derecho, para que todos tengamos la bendición de poder recibir un bautizo en agua para el arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Dice la palabra que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos? Nuestra conducta. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar y, ¿por qué no?, a veces hasta nuestra manera de vestir. Amén. Tiene que ser un cambio genuino, tiene que ser un cambio total. ¿Por qué? Porque cuando entramos a las aguas, baja el viejo hombre. Cuando salimos de las aguas, sale el nuevo hombre. Adentro en el agua se queda el viejo hombre, todos nuestros pecados. El que sale del bautizo, el que sale de las aguas, es un nuevo hombre, que no puede practicar el mismo pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. Lucas 3:15 y 16, por favor. Estamos entendiendo lo que es el bautizo en agua. Amén. Lucas 3:15 y 16. ¿Quién le da lectura en el amor de Cristo? 15 y 16. Lucas 3, verso 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabamos al Señor. Amén, amado hermano. Dice entonces la palabra:
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Levante su precioso rostro. El que imparte el bautizo es el hombre, el pastor, el siervo, el ministro. Quien lo da es mi Señor Jesucristo. Hay siervos, amado hermano, y lo digo para vergüenza del hombre y con mucho cariño, amor y respeto, que condicionan el bautizo. Hay siervos que se toman el atrevimiento de decir quién puede y quién no puede bajar a las aguas. Amado hermano, que nadie te engañe, que nadie te quite ni te robe el gozo del Señor. El que imparte el bautizo es el siervo, el hombre. Él es el que lo imparte. Pero de quien viene es de mi Señor Jesucristo. Quien da la gracia, quien da la bendición es mi Padre, amado hermano. Tus ojos tienen que ponerse en Él, en el autor y consumador de la fe. Cuando tú bajes a las aguas, hermano, tu fe, tus ojos deben estar puestos en mi Señor Jesucristo. No en el pastor, no en el siervo, no en el predicador. Amén. Tenemos que entender, hermano, que el que imparte el bautizo es el hombre. Quien lo da, de quien viene, es de mi Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria sea para mi Padre. Si tú tienes pensado bajar a las aguas, hermano, desde ya, desde siempre, debemos de tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque mira, hay hermanos, nos ha pasado, hay hermanos en el amor de Cristo que ponen los ojos en el hombre, Jehová reprenda. Dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque me ha tocado, para vergüenza y con dolor de mi corazón, que cuando hemos ido a los bautizos, hermano, hay hermanos, te lo digo abiertamente y con todo amor, que no quieren ser bautizados por otro siervo, que ellos quieren que el pastor sea el que los bautice. Mi hermano, la unción que tiene el pastor la tiene cualquier otro hermano, cualquier otro siervo. Amén. No es necesario que el pastor sea el que bautice al hermano para que sirva el bautizo. No, mi hermano, Jehová reprenda. No. Por eso te digo, hermano, si tú vas a bajar a las aguas, puede ser que un siervo te bautice, puede ser que un pastor te bautice, puede ser que un ministro sea el que te bautice, hermano. No importa quién sea, porque Él no te va a dar el bautizo. El bautizo viene de mi Señor Jesucristo. Tu fe debe de estar puesta en mi Padre, no en el que imparte el bautizo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vayamos, mi amado hermano, a Romanos 6, por favor. Cuando lo tenga, me indica con una. Romanos 6. 6.1, por favor. ¿Lo tienes? 6.1, 6.1, 4 y 14. Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino ¿bajo qué? La gracia. Gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por gracia de Dios, mi amado hermano, tenemos perdón de nuestros pecados por la obediencia de mi Señor Jesucristo. Por gracia de Dios, nuestro perdón a nuestros pecados viene por la obediencia de mi Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito atrás, mi hermano, ahí en el 5, Romanos 5, 18 al 21, por favor, para entender el contexto de lo que te estoy hablando, para entender un poquito más de lo que representa el bautizo en agua. Amén. Romanos 5, 18, 21. Leímos el 6, vámonos tantito atrás al 5. Amén. 5, 18, ¿lo tienes? Amén. Así dice la palabra. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán. Amén. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? Gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para su vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Levante su precioso rostro, hermano. Quiere decir entonces, mi amado hermano, que por gracia de Dios, por la obediencia, por gracia de Dios, tenemos nosotros perdón a nuestros pecados. Por la desobediencia de un hombre, Adán, y por el pecado de un hombre, todos fuimos constituidos como pecadores. Pero mi Señor Jesucristo, por la sangre que dio en la cruz del madero, por su obediencia, por su santidad, mi amado hermano, nosotros tenemos derecho al perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Quiere decir entonces, mi amado hermano, que por gracia de Dios tenemos perdón de nuestros pecados por la obediencia de mi Señor Jesucristo. Te doy un consejo como amigo y como hermano: aprovechemos, hermano. No hay que desaprovechar esa bendición que tenemos. No hay que desaprovechar la bendición que mi Padre nos da de perdonar todos nuestros pecados. No sé tú, mi hermano, pero yo cuando llegué al Evangelio llegué con muchísimos pecados, sin reconocer algunos, reconociendo otros. La gracia de mi Padre me ha dado la bendición de poder reconocer mi situación delante de Él, de poder reconocer mis errores y mis pecados. Y día a día, mi amado hermano, trabajar para ya no seguirlos cometiendo. Del único que me puedo gloriar, dice la palabra, es de mis debilidades, porque en ella se perfecciona el amor de Dios. Hermano y amigo, aprovecha la bendición, aprovecha esta gracia divina que el Señor está poniendo a tu alcance, el perdón de tus pecados por medio del bautizo en las aguas. Pero antes debe de haber un arrepentimiento y tú debes demostrar frutos dignos de ese arrepentimiento. Amén. Amén. Efesios 4, por favor. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Efesios 4, 5 y 6. ¿Quién le da lectura con el amor de Cristo? Amén, así dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Escucha, iglesia, por favor, escucha, porque de aquí partimos para empezar a entender lo que es el bautizo. Escucha, por favor. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, gloria a mi Padre. Dice entonces la Escritura: un Señor, una fe, un bautizo. No dice dos ni tres, uno. Un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? Jehová, varón de guerra. Amén. Un solo Señor, dice la palabra. Una fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Dice Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción. Amén, gloria a Dios. Un solo Señor, una fe, un bautizo. Amado hermano, no hay dos, no hay tres, es uno solo. Es por eso que es bien importante que tú y yo sepamos lo que vamos a recibir. Porque mi amado hermano, mi Señor Jesucristo no murió dos veces por el perdón de nuestros pecados, una sola, un solo Señor, una fe, un bautizo. Dice entonces: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay más, mi amado hermano, es un solo bautizo. Dice entonces, si entendemos, mi hermano, que la fe te lleva al Señor para recibir el bautizo, el bautizo para perdón de pecados y el bautizo es uno solo. La fe, mi amado hermano, te lleva al Señor para recibir el bautizo para perdón de pecados y es uno solo. Es entonces, amado hermano, que cuando nosotros vayamos a bajar a las aguas, debemos de tener la certeza y la convicción, mi amado hermano, que el Señor va a perdonar nuestros pecados. Ojo, mi hermano, pero también esa certeza, esa convicción, debemos de tenerla, mi amado hermano, para ya no seguir pecando. Hemos hablado mucho y el Señor nos ha hablado demasiado y hemos entendido, hermano,
que el Señor ama al pecador, mas aborrece al hacedor de pecado. Esto quiere decir, hermano, que si nosotros con humildad reconocemos nuestros pecados y sabemos lo que estamos haciendo y que no le agrada al Señor, y aún con todo y eso lo seguimos practicando, hermano, el Señor nos aborrece porque somos hacedores de pecado. Yo te invito, amado hermano, a que cuando tú vayas a bajar a las aguas, cuando tú vayas a recibir ese bautizo, esa bendición del bautizo en agua para el arrepentimiento de tus pecados, vayas con la fe puesta en mi Señor Jesucristo, de que una vez saliendo de ahí, el Señor va a perdonar tus pecados. Nueva criatura es, dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y cuando se refiere a cosas, quiere decir a las acciones. He aquí que todos los pecados se quedaron atrás. Tu vida ya es nueva. Y no podemos comenzar una vida nueva y una nueva vida en Cristo pecando nuevamente. Es por eso, hermano, que es bien importante, de verdad, es bien importante saber lo que vamos a recibir. Yo no estoy en contra de los bautizos masivos, ni en contra de las campañas, no, mi amado hermano, pero sí me gustaría, en el amor de Cristo, que todos los siervos, que todas las iglesias que llevan a cabo bautizo, se tomaran el amor, se tomaran el tiempo de explicarle a la congregación y hacernos entender lo que es el bautizo, mi amado hermano, lo que es el arrepentimiento para el perdón de los pecados. De lo contrario, mi hermano, lo digo con mucho amor y respeto, de nada sirve. Porque solamente es un remojón. Porque como el hermano o la hermana no lleva la conciencia de lo que está haciendo, no lo toma en cuenta. Y es un remojón, hermano. No se trata de presumir cuántas almas bautizas, ¿sabes? No se trata de presumir cuánta congregación tienes. Ni se trata de presumir cuán grande es tu iglesia, no, mi hermano. Acuérdate que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia tu salvación. Es por gracia, mi amado hermano. Así de que cuando tú sepas que alguien va a bajar a las aguas, que alguien va a dar ese paso tan importante de fe, el ir al bautizo para en agua, para el perdón de sus pecados, yo te invito, hermano, que le preguntes, hermano, hermana, con mucho amor y respeto, ya sabe lo que hace. Llévalo a la Escritura. Dice la palabra que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Y si nosotros estamos recibiendo la bendición de poder entender lo que vamos a hacer, tú tienes que llevar a tu hermano, a tu hermana, para que también entienda lo que va a recibir. Amén. 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 Gloria a Dios. La pregunta, mi amado hermano, ¿por qué hacemos eso? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Juan 1:23, por favor. Estamos entendiendo, mi amado hermano, lo que es el bautizo en agua para el arrepentimiento, el bautizo en agua por medio del arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Juan 1:23. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Juan 1:21, perdón. 1:21. ¿Quién le da lectura del amor de Cristo? Juan 1:21 al 23. Juan 1:21 al 23. Amén. Dice así: y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén, gloria a Dios. La palabra nos habla de Juan el Bautista. Los fariseos preguntándole a Juan, ¿quién eres? Y responde Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ese debes de ser tú, ese debo de ser yo. Aquel que clama en el desierto, aquel que va pregonando el arrepentimiento de sus pecados, aquel que va diciendo, mi amado hermano, que debemos de enderezar nuestros caminos, que debemos de corregir nuestro andar, mi amado hermano, que debemos de cambiar nuestra vida. ¿Sabes que esto no es fácil, hermano? Y que la gran mayoría tiende a rechazarnos. Cuando empezamos a hablar de arrepentimiento, cuando empezamos a hablar de cambiar su vida, de enderezar su camino, cuando empezamos, amado hermano, a exhortar y a invitar a los hermanos a dejar las viejas prácticas del pecado, ¿sabes, hermano, que esto no es fácil? Y en lo personal, te lo digo, hermano, me ha causado el distanciamiento de muchos hermanos.
Porque dicen que ya se volvió uno religioso, ya dicen que se volvió uno aleluyo, que ya se espanta uno. No, mi amado hermano, simplemente hemos entendido lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros, como Juan el Bautista, vamos proclamando por el desierto: ¡Hey, hermano, arrepiéntete! Deja tus viejas prácticas, deja el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia, deja el robo, el alcoholismo, la drogadicción, deja la mentira, el engaño, saca de tu corazón odio, coraje, rencor, resentimiento, raíz de amargura y todo lo que pudre el alma. Cuando vamos pregonando eso, amado hermano, y aún más, yo te invito, hermano, a que vayas a las aguas, a que bajes al bautizo para el arrepentimiento y el perdón de tus pecados. Hermano, cuando hablamos de arrepentimiento, me encantaría, hermano, que estuvieras aquí conmigo al frente para que vieran la cara de la iglesia cuando hablamos de arrepentimiento. Uy, hermano, empiezan a cambiar caras de todos tamaños, colores y sabores. Y ni decirte las miradas que lanzan hacia el frente. Ya uno como pastor ya nomás dice: ¡y! Tantito de lado, hermano. Pero es necesario que vayamos haciendo lo mismo que hizo Juan. ¿Sabes? Es un mandato de mi Señor Jesucristo. Lo hemos hablado muchas veces. El Señor nos encomienda y nos manda que vayamos a eso, a predicar y a pregonar el bautizo, el arrepentimiento por el perdón de tus pecados. Amén. El arrepentimiento genuino, no el remordimiento. Entonces, amado hermano, tú y yo tenemos la encomienda. Por eso que hacemos esto. Pastor, ¿y por qué hace eso? Por lo que dice el Evangelio, que tenemos que ir pregonando. Amén. Que tenemos que ir por el desierto, como dijo Juan el Bautista, como respondió Juan el Bautista. Amén, gloria a Dios. Y nosotros tenemos ese deber. Tenemos que ir, mi amado hermano, pregonando por el desierto, el arrepentimiento. Y repito, hermano, no es fácil. Pero, amado hermano, yo lo digo por mí, en un testimonio personal. A mí me hubiera encantado que cuando yo estaba en el mundo, haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, hubiera habido alguien que me hablara de esta manera. Pero ahora entiendo, hermano, que todo es a su tiempo. Que si en su momento no lo hicieron, no es por maldad, simplemente porque el Señor todavía no era tiempo para mí, todavía no era tiempo que yo llegara a la obra, al Evangelio. En su tiempo el Señor hizo que yo entendiera lo que tantas veces me hablaron. Y heme aquí, hermano, heme en la brega del camino. Así de que, hermano, tú y yo tenemos esa obligación de salir al desierto a pregonar el arrepentimiento. No te extrañe, hermano, aquí está la prédica. No te extrañe, no te incomode, amado hermano, que te cause distanciamiento con la iglesia. No te extraña, hermano, ver caras largas, caras tristes, y que te digan religioso, que te digan aleluyo, que te digan espantado. No importa, hermano. ¿Qué importa que digan que estoy loco? Decía Pablo que si estoy loco es para Cristo, y si estoy cuerdo es para vosotros. Que me llamen loco, bendita locura. Si estar en la presencia de Dios es locura, que me llamen loco, mi amado hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gloria a tu nombre, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer allá adelantito, igual es Juan 1, pero ahora vamos al versículo 24 y 27, por favor. Juan 1, 24 y 27. ¿Quién le da lectura en el amor de Cristo? Amén, gloria a Dios. Amén, así es la palabra de Dios. Juan 1, 24. Juan 1, 24, 27. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Iglesia, ¿quieres que te diga algo? Si recibes el bautizo en agua, si decides, amado hermano, llegar a ese arrepentimiento genuino, estarás recibiendo al Señor Jesucristo y aceptarás su gracia de salvación. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos la bendición que es recibir el bautizo en agua. Si recibes el bautizo, hermano, como dice la Escritura,
Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos creer, como dice la Escritura, no a tu manera ni a la mía. Bueno, entonces dice la palabra que si nosotros creemos en ese bautizo, que si nuestros ojos van con la fe puestos en el Padre, no en el que lo imparte, sino de donde viene la raíz, la esencia, que es mi Señor Jesucristo. Si tú recibes el bautizo, mi amado hermano, estarás recibiendo la gracia de la salvación, y en automático estarás recibiendo a mi Señor Jesucristo en tu vida. Qué hermoso, hermano. No sé tú, pero yo antes de llegar al Señor, yo hice muchas cosas que no le agradaron a mi Padre y no tenía control sobre mi vida. Qué hermoso, hermano, que ahora hay alguien que controle tu vida. Qué hermoso que ahora haya alguien que te diga qué hacer y qué no hacer. Qué hermoso, hermano, que ya no andes causando admiración en la calle, que aquellos que te vean se sorprendan de las cosas terribles que andas haciendo. Qué lindo, hermano, que ahora haya alguien que domine y que controle tu vida, y ese libre albedrío ponerlo en sus manos y decirle: Señor, ya no más mi voluntad, ya no quiero hacer mi voluntad, Señor, porque hasta el día de hoy las cosas que he hecho las he hecho a mi manera y me han salido mal. Toma el control de mi vida, Señor. Enséñame, hazme obediente, Dios de la gloria. Te entrego mi voluntad, que se haga tu voluntad en la mía y no mi voluntad en mi vida, Señor. Toma el control de mi vida. Qué hermoso, hermano, recibir a mi Señor Jesucristo por medio del bautizo y el arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Amén. Marcos 16, por favor. Marcos 16. Amén. Que alguien le dé lectura en el amor de Cristo, hermanos, por favor. Marcos 16. Marcos 16, así de la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, gloria a Dios. Hermosa palabra, hermano, y que dura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Levante su precioso rostro, mi amado hermano. El no creer en el bautizo, para perdón de pecados, te hace vivir en la ley y no en la gracia. En pocas palabras, hermano, el que no cree en el bautizo para el perdón de los pecados sería tanto como negar la existencia de mi Señor Jesucristo. Sería tanto como no creer que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y de los míos. Sería tanto como negar que mi Padre dio su sangre preciosa para lavar tus pecados y los míos. Es por eso, amado hermano, que nosotros tenemos que entender que el bautizo, mi amado hermano, nos hace vivir, el bautizo nos hace entrar a la gracia de Dios y no vivir en la ley. A ver, pastor, explícame. Sí, mi hermano. En el Antiguo Testamento, a los hermanos, a la iglesia que vivía bajo la ley, el trato era fuerte, era duro. Amén. Prueba de ello, mi amado hermano, y lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos diciendo, el por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Por desobediente, porque las aguas de Meriba, porque en el Mashá, mi amado hermano, trató con irreverencia a mi padre, porque el Señor le dijo: toca con la vara la roca, y Moisés, quizá en una desesperación, porque dice la palabra que el pueblo se juntó, el pueblo se amotinó sobre de él y sobre de Aarón, presionándolo porque no había agua. Yo quizá puedo entender que Moisés se desesperó, que quizá Moisés, en un acto de desesperación, en lugar de tocar la roca, la piedra, como mi padre le dijo, la golpeó en forma de rebeldía. ¿Acaso creen que puedo sacar agua de aquí? Y brotó el agua de la roca. Por ese acto que hizo Moisés, por haber tratado a mi padre con irreverencia, no entró a la tierra prometida. Esa era la ley. Era un trato fuerte, mi amado hermano. Mas cuando viene mi Señor Jesucristo, cuando mi Padre en la cruz del Calvario da su sangre preciosa por ti, por mí, por el perdón de tus pecados y de los míos, nos mete a la gracia. Y la gracia, mi amado hermano, nos hace recibir la bendición del perdón de los pecados, mi amado hermano. Entonces, si nosotros no aceptamos el bautizo en agua como perdón de nuestros pecados, sería tanto como estar negando que mi Señor Jesucristo dio su sangre por ti y por mí. Amén. Ezequiel 18:4. Vamos a entender un poquito más esto que te acabo de decir. Ezequiel 18:4. ¿Qué dice? Es corta la palabra, lo leímos en el servicio pasado. Ezequiel 18:4. ¿Quién da lectura, por favor? Esto es para que tú entiendas la dureza, lo fuerte que era vivir bajo la ley y la grande maravilla que el Señor nos trae al vivir bajo su gracia. Amén. Ezequiel 18:4, por favor.
Ezequiel 18:4 dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Amén, gloria a Dios. El alma que pecare, esa morirá. Ahora dice el Señor, cometiste, esa es en la ley. En la gracia de mi Padre dice, cometiste pecado, arrepiéntete. Ven a mí, recibe el bautizo para el perdón de tus pecados y serás conmigo en la gloria de Dios. Qué hermoso, hermano, que ahora tengamos acceso a la gloria de mi Padre por medio del arrepentimiento. Entonces, hermano, si tú no aceptas, si tú no crees recibir el bautizo en agua para el perdón de tus pecados, será tanto como negar el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Amén. Hechos 1, por favor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1, del 1 al 5. Amén. Por favor, en el amor de Cristo. Amén, así será esta palabra de Dios. Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, gracias, amén. Dice entonces la palabra de Dios en el 4:1-4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, en la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Levante su precioso rostro. Son dos tipos de bautizos: el bautizo en agua para el perdón de tus pecados y el bautizo en fuego, que es la confirmación del Espíritu Santo. Nosotros estamos a punto de dar el primer paso, que es el bautizo en agua. Ya el bautizo en fuego, en próximas prédicas te voy a hablar, amado hermano, de cómo se recibe el bautizo y cuál es la confirmación de haber recibido ese bautizo. No a como yo creo, sino como dice la Escritura. Amén. Entonces, hay dos tipos de bautizos: bautizo en agua y bautizo en fuego. El bautizo en agua lo imparte, ojo, lo imparte el hombre, el pastor, el profeta, el maestro, el evangelista. Él es el que imparte el bautizo en agua. ¿Quién lo da? Mi Señor Jesucristo. A diferencia del bautizo en fuego, el bautizo en fuego lo da el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra ahí en el libro de Hechos que viene por la imposición de manos, pero bueno, después, previas prédicas, compartiremos acerca del bautizo en fuego. Entonces, es importante para no confundirnos y no llegase el enemigo a lanzar un dardo, que va, lo reprende y diga: bueno, entonces, ¿cuántos bautizos hay? ¿Por qué habla de uno? ¿Por qué habla de otro? Son dos únicamente. La palabra de Dios habla solamente de dos bautizos: bautizo en agua y bautizo en fuego. Amén. Gloria a Dios. Hechos 8:26, por favor. Amén. ¿Quién le da lectura en el amor de Cristo, por favor? Gloria a Dios. Hechos 8:26 al 38, por favor. Hechos 8:26 al 38. Amén, dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero
¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Quería que leyeras el contexto para entender, hermano, y que nos quede bien claro que el bautizo lo imparte el hombre. Dice la escritura entonces que el etíope iba leyendo la escritura. El Espíritu Santo manda a Felipe y le dice, acércate. Preguntándole, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope contesta, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? El etíope invita a Felipe a que suba a su carro, en el camino le va compartiendo, le va predicando, y el etíope llega al grado de la fe. Él no cree en el hombre que va a su lado, él cree en lo que va a recibir. Así nosotros, hermanos, no creas en quien imparte el bautismo. Acuérdate, amado hermano, eso ya lo hemos entendido. El poder hago una pequeña pausa. Amén. A veces los hermanos, la congregación, repito, solamente quiere que el pastor los bautice. Si hay otro hermano, otra hermana bautizando, no lo recibe. Y máxime si es mujer. ¿Cómo es posible? Bueno, yo declaro y pregunto, dice la palabra de Dios que llegará el tiempo en que se derramará sobre sus hijos y sus hijas. ¿Y qué hago ahí? ¿Corto esa parte? ¿La escondo? ¿La tiro? No, mi hermano. Entonces quiere decir que tanto un siervo como una sierva pueden tener la opción de llevarte al bautizo. ¿Amén? Entonces retomo. Hay iglesia, hay hermanos que solamente quieren que el pastor los bautice. Y yo preguntando, hermano, ya sabes cómo son. ¿A qué se debe? Y muchos han dicho, hermano, ojo con lo que te voy a decir, ponme atención. Es que el pastor tiene mucha unción. Es que cuando el pastor ora, es que ha habido milagros, es que ha habido sanidades, es que es un gran siervo, es que es muy usado, es que es muy ungido. Mentira del diablo, hermano. ¿Sabías tú que el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros? Y eso no habla de ti, eso habla de quién es Dios. Amén. Amén. Amén, hazlo fuerte, amén. Entonces, hermano, cuando el Señor te usa y el poder de Dios se manifiesta a través de ti, no habla de quién eres tú, habla de quién es Dios, habla del poder de Dios. Lo que va a hablar de ti son los frutos del carro. Entonces, hermano, no pongamos los ojos en el que va a impartir el bautizo, sino quien lo está dando. ¿De quién lo recibimos? De mi Señor Jesucristo. Eso que hizo el etíope, mi amado hermano, es vivir en la fe. Le hablaron de un bautizo, le hablaron de un arrepentimiento, le hablaron de un perdón de pecados y dijo, ¡hey! Yo no dejo pasar la oportunidad. Ahí hay agua, aquí hay un siervo, yo tengo la fe, ¿qué me impide ser bautizado? Pero déjame decirte que hay hermanos que ni habiendo alberca, ni habiendo pastores, ni habiendo nada, creen en lo que van a recibir. Es por eso, hermano, que es necesario que tú y yo entendamos lo que estamos leyendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Hechos 8:30, por favor. Hechos 8:30. ¿Lo tienes? Hechos 8:30. Hace rato leímos 8:26, lo de Felipe y el etíope. Hechos 8:30 y 31. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara ¿con quién? Con él. Amén, amén, gloria a Dios. Para saber lo que recibimos y para no pecar más. Levante su precioso rostro. Es por eso, amado hermano, dice el etíope. A ver, vamos a conjugar. Y creo que aquí, mi amado hermano, podemos entender claramente lo que te he estado diciendo. Dice el etíope, ¿yo cómo voy a entender algo si nadie me explica? Y quizá el pretexto de muchas almas será, ¿cómo voy a arrepentirme si nadie me ha hablado de lo que tengo que hacer? Si nadie ¿cómo voy a cambiar mi vida ya bautizado si nadie me ha llevado a la Escritura? Ah, bueno, por eso es que el Espíritu Santo redarguye y le dice a Felipe, Felipe, acércate, para que Felipe le explicara al etíope lo que iba a hacer. Bueno, de la misma manera el Señor usa siervos y siervas para que tú entiendas, para que entendamos lo que vamos a recibir. Por eso Juan el Bautista dijo, voz que clama en el desierto. Sí, amén. Todos tenemos la obligación, amado hermano, de ser atalayas, de clamar en el desierto y llevar esta palabra a aquel que no la conoce, aquel que ya ha sido bautizado y en realidad, hermano, sus frutos no son de arrepentimiento. Sus frutos son de seguir en una misma vida. ¿Por qué? Porque quizás no ha habido quien, en el amor de Cristo, con paciencia, le lleve a la Escritura y le haga entender lo que tú y yo estamos entendiendo. Que para recibir ese bautizo y esa gracia debemos de tener los ojos puestos en mi Padre. No fijarnos en el que imparte el bautizo, sino fijarnos de quién viene, de llegar a un arrepentimiento genuino, dar frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El ya no practicar el pecado, mi amado hermano. Esos son frutos genuinos de arrepentimiento. Amén. Amén. Efesios 4, por favor, 3 al 6. Efesios 4. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Efesios 4, ¿ya lo tienes? Amén. Efesios 4, del 3 al 6. Amén. Amén, amén. Efesios 4, 3 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, prestos a guardar el Espíritu. Prestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén, Padre bendito. Para que sea un solo bautismo, debe de haber un arrepentimiento genuino y no un remordimiento. Levante su precioso rostro, ya termino, hermano. Para que sea un solo bautizo, uno solo, debemos de llegar a un arrepentimiento. Debemos de llegar verdaderamente, hermano, a tener la plena conciencia, con toda humildad reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal delante de Dios. Pastor, ¿y cómo lo hago? Hermano, vamos a poner un espejo delante de nosotros. Ese espejo se llama Éxodo 20. Vamos a leer las ordenanzas de mi Padre. Vamos a apoyarnos de Proverbios 6, 16. Vamos a apoyarnos de la Escritura para poder saber lo que no le agrada a Dios. Y si nosotros cometemos esos actos o tenemos esas actitudes de las cuales Dios no se agrada, hermano, sabremos que esos son nuestros pecados. Arrepentirnos verdaderamente, tener una plena conciencia que hay un solo bautizo, no hay más, hermano. Perdóneme, pero aquí no podemos jugar como Pedro y el lobo. El lobo, y cuando verdaderamente llegó nadie le creía. No podemos estar crucificando a mi Señor Jesucristo cada semana, cada servicio, pidiéndole perdón por los mismos pecados, no, mi hermano. Es necesario que tú y yo empecemos a tomar conciencia plena de lo que el Señor demanda de nosotros, que es apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Eso, hermano, repito, es un arrepentimiento genuino. ¿Cómo me voy a dar cuenta que verdaderamente me arrepentí? Porque ya no estoy practicando los mismos pecados. Repito, el remordimiento que muchos confunden, desgraciadamente, arrepentimiento con remordimiento. El arrepentimiento es cuando cometes pecado. Sientes feo, aquí como que en el corazón algo sientes, como que hasta el estómago te duele y andas medio triste, cabizbajo unos días, pero ¿qué crees? Se te olvida y lo vuelves a hacer.
Como el Señor te perdona, como no hay consecuencias de tus actos al momento, y como Dios no castiga en la manera en la que nosotros nos olvidamos de Él, hermano, se te olvida. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que es lo peor? Que yo he encontrado a hermanos, hermanas, que aún sirven de tropiezo para los demás. Hermano, pues venga, si no pasa nada. Hermana, vamos aquí, vamos allá. No pasa nada, hermana. Yo ya lo hice y mire, no pasa nada. Además, Dios nos perdona. El domingo vamos a la iglesia y Dios nos perdona, no, hermano. Eso es remordimiento. Eso es jugar con el Señor. Y dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare. Entonces, hermano, si tú estás sembrando cosas malas en el Señor, es lo que vas a cosechar. Pero retomamos entonces, para que nosotros podamos hacer válido un solo bautizo, un solo Señor, una sola fe, debemos de ir al bautizo, bajar a las aguas con una plena conciencia, habiendo reconocido nuestros pecados y tomar la plena decisión. Te voy a hablar algo, hermano. Tomar la plena decisión de ya no seguir pecando. Hay hermanos, yo me he encontrado con hermanos a través del ministerio que cuando vamos a los bautizos me han dicho, pastor, ¿qué cree que todavía no? Pastor, todavía no estoy preparado. Y es de más valiente decir todavía no, que bajar a las aguas por emoción, por quedar bien con el pastor, con el hermano, con la hermana y seguir pecando. Me han dicho, pastor, todavía no, para la próxima, todavía, perdóname por la traducción, yo digo, todavía quiero seguir pecando. Amén. Él sabe lo que está haciendo, pero es mejor hacer eso que tratar de burlar al Señor. Yendo a las aguas, bautizándose y, perdóname hermano, seguir practicando los mismos pecados. Así de que nosotros, si vamos a bajar a las aguas, si vamos a ser bautizados, debemos de llevar la plena conciencia de que ya nos arrepentimos y que no vamos a seguir pecando, que nos vamos a apartar de ese pecado. De lo contrario, hermano, solamente será un mero remojón, solamente será parte de una emoción. Amén. ¿Cómo podemos llegar al arrepentimiento? Hace rato te decía, hermano, que no salimos de aquí sin entender los pasos y el proceso para llegar a un arrepentimiento. ¿Cómo llegamos al arrepentimiento? Debemos de tener la certeza, mi amado hermano, de ya no querer pecar. ¿Cómo contenerme de pecar y salir de la tentación? ¡Ay, poder de Dios! A ver, vamos por partes. Primero que nada, amado hermano, ¿cómo llegar al arrepentimiento? ¿Cómo llegamos al arrepentimiento? Cuando nosotros sabemos que hay algo que nos estorba en la presencia de Dios. No sé, hermano, si tú te sientas muy a gusto, le digo con todo respeto, que cuando cometemos pecado, estar en la presencia de Dios. Yo te voy a hablar por mí, por algo personal. Yo cuando no estoy bien delante de Dios, hermano, algo me estorba. Cuando no estoy bien delante de Dios, te soy honesto, mi cara tengo, de verdad. Luego yo mismo digo, Señor, pero ¿y cómo te voy a pedir por esta necesidad? ¿Cómo te voy a pedir por este hermano, esta hermana, o por este dolor, por esta enfermedad, si no estoy bien delante de ti, Señor? Si últimamente no he estado delante de ti como tú demandas, me falta ayuno, me falta oración, Señor, me he olvidado, Señor, de tu devocional. Hermano, cuando nosotros estamos mal delante de Dios, no nos sentimos cómodos. Al menos yo, hermano, no me siento cómodo en su presencia. Es entonces cuando entra en mí el reconocer que estoy mal delante de Dios. Es cuando entra en mí, amado hermano, el ya no querer hacerlo. Es cuando entra en mí un arrepentimiento, porque yo sé que eso que estoy haciendo no me deja estar en la presencia de Dios. Cada uno analícese a sí mismo, cada uno examínese a sí mismo y tome en cuenta, hermano, que lo que está haciendo le impide estar en la presencia de Dios. Lo único que nos aparta de Dios es el pecado, mi amado hermano. Y ahí es cuando viene a nosotros un arrepentimiento y decir, ya no más, Señor, yo he escuchado tanto que hablan de ti, de tus grandezas, de tus milagros, de tus maravillas, que ahora yo quiero vivirlas en mí. ¿Sabes algo? Necesitamos empezar a apartar el pecado de nuestra vida. Eso, hermano, se llama arrepentimiento. Eso, hermano, se llama querer cambiar tu vida. Entonces nosotros llegamos a un arrepentimiento genuino cuando reconocemos que algo nos aparta de la presencia de Dios. Hermano, lo digo con mucho respeto. ¿No se han puesto a pensar por qué sus oraciones a veces no son escuchadas?
Déjeme decirle que usted no tiene un Dios sordo, ¿eh? Usted tiene un Dios que escucha, un Dios vivo. Le dijo a Moisés cuando le apareció la zarza: hasta aquí ha llegado el clamor de mis hijos. Quiere decir que Dios escucha. Amén. Usted no tiene un Dios sordo. ¿Y por qué entonces mi oración de hace un año, 2 años no ha sido contestada? Hermano, ¿no será porque no ha habido un arrepentimiento de sus pecados? ¿No será porque aún no podemos estar en la presencia de Dios porque nos estorba el pecado? ¿Qué esperamos, hermano, para hacerlo de lado? Vale más un día en su presencia que 1000 años fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor, amado hermano, que lo que nos resta de vida lo pasemos en la presencia de Dios y gozar de una vida eterna con Cristo Jesús, que tirarnos al mundo en los 20, 30 años que nos queden de vida y una eternidad sin Cristo. Hermano, el arrepentimiento llega cuando en verdad reconoces, cuando en verdad quieres cambiar, cuando dices: ya no más, Señor. No sé tú, hermano, lo digo con todo respeto, no sé si estás a gusto con tu vida, con tus problemas, con tus necesidades, con tus carencias, si no hablo económicamente, espiritualmente. No sé si estás a gusto con todo lo que te hace falta para que tu familia esté en armonía, en paz. Es tiempo y momento, hermano, que llegue a nosotros ese arrepentimiento. Es tiempo y momento, hermano, en que nosotros llegue el reconocer lo que estamos haciendo mal delante de Dios, y que en ese bautizo, hermano, verdaderamente el que salga sea un hombre nuevo, sea una nueva criatura. Amén. Todo lo que hicimos en el mundo, todos los pecados que cometimos, cuando llegamos a la presencia de Dios, hay un arrepentimiento en nosotros y aceptamos la gracia y la bendición de recibir el bautizo en agua, nuestros pecados son perdonados. Pero antes de ello, amado hermano, dice la Escritura, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son? Sencillo, hermano, para ya no repetir y repetir. Los frutos del arrepentimiento es el dejar la práctica de los pecados. Ahí le estamos diciendo: Señor, ya entendí. Señor, ya no quiero hacer. Amén. Ahora bien, amado hermano, debemos tener la certeza de ya no querer pecar. Ay, mi amado hermano. Pregunta de oro, pastor: ¿y cómo le hago para dejar de pecar? ¿Cómo puedo yo apartarme del pecado? Quiero que me pongas atención, hermano. Regálame solamente 5 minutos, ya termino. Y esto es bien importante, hermano. Esta es una estrategia de guerra que el Señor nos da. Y no para mí ni para ti, sino para todos los que creemos en Él. Amén. Póngame atención. ¿Cómo es que yo puedo dejar de pecar? Bueno, mi amado hermano, lo primero que necesitamos es reconocer que antes del pecado viene la tentación. Necesitamos, amado hermano, empezar a conocer cuando nosotros somos tentados. Pastor, ¿y eso cómo es? Sencillo, mi hermano. Cuando a usted llega un pensamiento, cuando usted llega a una idea, cuando usted llega a una inquietud, que esa inquietud lo quiere sacar del camino de Dios, ojo, se llama tentación. Vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos quizás. Amén. Pastor, ¿cómo puedo vencer la tentación de comer pasteles? ¿Sí? No me voy a meter más hacia allá, voy a hablar de algo común, pero es un ejemplo para que cada uno de nosotros lo vaya aplicando a su vida. Y el pastel, llámale pecado al que tú quieras, al que tú le pongas. Haz de cuenta que el pastel es ese pecado. Amén. Para que nos vayamos entendiendo. Digamos que el pecado es comer pastel. Pastor, ¿y cómo puedo identificar cuando estoy siendo tentado? Sencillo, mi hermano. Es tan sencillo y está tan cerca de nosotros que el enemigo lo tapa tan perfecto que no lo podemos reconocer. Antes de comer el pastel, yo voy a caer en la tentación. ¿Y qué es la tentación? Bueno, voy a empezar a ver en la televisión que me bombardea con pasteles. De repente voy a oler a pan. De repente pensamientos que nunca tuve. ¿Cómo se me antoja el chocolate? ¿Cómo se me antoja la pasta? Voy a empezar a casi saborearlo. Eso, hermano, se llama tentación. Acuérdate, hermano, que cuando un pensamiento llega a tu cabeza y se mantiene por más de 3 días, baja a tu corazón como sentimiento. Y cuando el sentimiento está en tu corazón, aguas. Dice la Escritura que de ahí emana todo lo malo, de ahí emanan todas las perversidades, así lo dice en Proverbios. Del corazón del hombre emanan todas las perversidades. Entonces, hermano, si yo detecto que para mí el pecado se llama comer pastel,
Cuando yo sienta que empiezo a escuchar, a ver en la televisión, cuando mi cuerpo se empieza a agitar y quiere pastel, es porque estoy siendo tentado. Tenga cuidado. Cuando nosotros no detectamos que somos tentados, son dos cosas. Es porque el enemigo está siendo tan sutil que nos está envolviendo, porque el enemigo sabe lo que tú quieres. Porque el enemigo sabe, hermano, perdóname quizá lo coloquial o lo mundano, cuál es tu talón de Aquiles, cuál es el área que más has descuidado. En tu vida, ¿qué área has descuidado? No me lo digas. El área sexual, económica, el área familiar, el área emocional. Perdóname, pero aún en Cristo Jesús hay hermanas que se desviven por hermanos y se cortan las venas. Cuando entendemos que el varón proviene del Señor, que yo no le tengo que pedir nada al hombre, yo no le tengo que pedir al hombre que me ame, que me quiera. Cuando el Señor me quiere, tiene sus bendiciones para mí, me da lo que necesito, no lo que quiero. Dios nunca nos va a dar lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Amén. Entonces, hermano, cuando yo sé que empiezo a ser tentado, es porque mi boca se empieza a hacer agua. Es porque ya casi vuelo el pastel. Porque ya empiezo a sentir como que esas tentaciones. Acuérdese, hermano, que una de las cosas que el Señor aborrece son los pies presurosos al pecado. Si usted nunca corre para comer pastel y ahora empieza a correr, aguas que está siendo tentado. Si usted nunca corre por ver a la vecina y mañana se me para temprano por esperar a que salga de su casa, tenga cuidado. Eso se llama tentación. Y el Señor aborrece los pies presurosos al pecado. Bueno, pastor, entonces explíqueme mejor. Regreso a la prédica. La tentación se llama comer pastel. Cuando usted, le estoy enseñando a detectar la tentación, cuando usted empiece a sentir esas ganitas de comer pastel, que en la televisión sutilmente el enemigo le pasa el comercial de un pastel, que de repente abre el Facebook, el WhatsApp, una revista y aparece un pastel bien rico, se llama tentación. No es casualidad, el enemigo es sutil y sabe por dónde va a caer usted, ¿sí? Cuando es, ahora, ok, ya fui tentado, pastor, ¿cómo identifico mis niveles de tentación para saber que estoy presto a pecar? Sencillo, mi amado hermano. Conforme la tentación avanza, nosotros empezamos a hacer cosas que no hacíamos. ¿A qué me explico? Bueno, que si yo nunca caminaba por la esquina porque venden pasteles, resulta que como ya la tentación llegó a mí, como ya empiezo a querer probar el pastel, a querer comer ese pecado, resulta que ahora camino por aquella calle. Y digo, le digo a mi esposa, mi amor, es que no había camiones y me vine por otro lado. No es cierto. Es que la tentación ya llegó al nivel, a un nivel superior, que empezamos a hacer cosas que no hacíamos. Ojo, usted está presto al pecado cuando empieza a decir, perdóneme lo que le voy a decir, nunca me pone una falda tan chiquita. Pero ya llegó tanto la tentación que como ahí está el varón que me gusta, hasta le subo a la falda y me salgo sin tener a qué. ¿Y ahora por qué? Quiere decir que ya la tentación está subiendo de nivel. Quiere decir que ya la tentación empieza casi a orillarlo al pecado. Pastor, ¿y qué sigue? Mi amado hermano, le vuelvo a repetir. Cuando una idea, cuando un pensamiento pasa más de 3 días en la cabeza, baja al corazón como un sentimiento. Yo lo que le puedo recomendar, y estrategia de guerra, que en esos momentos sujete su carne. Que en esos momentos, ¿sí? Y vamos a aterrizarlo así como está. En esos momentos póngase un espejo. Y con estas preguntas lógicas vamos a desechar al enemigo. ¿Su cuerpo es suyo? No. ¿Qué es su cuerpo? Amén. Su cuerpo es templo y santuario del Espíritu Santo. Quiere decir que su cuerpo no le pertenece. Amén. Que su cuerpo es de Cristo. Que su cuerpo es el templo donde mora el Espíritu de Dios. Cuando la tentación llegue a un nivel casi insoportable, que usted ya que esté casi a nada de cometer el pecado, siempre, amado hermano, recuerde que usted no puede dañar lo que no le pertenece. Usted no puede llevar su cuerpo a condenación, puesto que su cuerpo no le pertenece. Usted no puede ensuciar lo que no es suyo. Su cuerpo es del Señor.
Y aún ahí, amado hermano, el enemigo es tan sutil que le da vuelta a la tentación y nos la va a meter de muchas maneras, ¿eh? Nos va a querer mostrar la tentación de muchas maneras para que nosotros justifiquemos. Ejemplo, pecado, adulterio. ¿Cuál es la justificación? Es que mi esposa no me entiende, es que no quiere, es que mi esposa no me comprende, es que no sabe lo que... No, perdóneme. Hay tontería en el hombre, y lo digo con mucho amor y respeto, que dice, si el hombre llega a ese grado, es porque la mujer lo orilla. No es cierto, mi amado hermano. Son justificaciones que el hombre ha tomado para cubrir su pecado. Es la sutileza que el enemigo ocupa y te dice, pues tienes razón, no te entienden en tu casa, tienes razón, es que pobrecito de ti, tienes razón, es que te gritan mucho, mentira del diablo. Son justificaciones para que la tentación permanezca ahí. Y aún después de haber pecado, todavía nos justificamos. Es que si tú fueras diferente, yo no tendría necesidad. No es cierto, mi amado hermano. No es cierto. Es porque nosotros nos dejamos llegar la tentación a un nivel tal que caímos en el pecado, mi amado hermano. Si usted me pregunta, pastor, ¿esa estrategia le ha funcionado? Amén, te digo y te repito, ¿qué es lo que a mí, la estrategia que a mí, pastor, el Señor me ha dado? Cuando esa tentación empieza a rondar, yo lo primero que digo, a ver. Mi Señor Jesucristo no puede pensar lo que yo estoy pensando. Mi Señor Jesucristo no puede hacer lo que yo estoy pensando hacer. Y eso, amado hermano, créeme de verdad, me desconecta completamente de toda tentación, me aterriza, como dirían los chavos, me aterriza completamente y empiezo a entender que mi mente ya no es mía, que mi mente es de Cristo y que no tengo por qué darle vida a esos pensamientos, porque yo sé perfectamente que si los dejo más tiempo van a bajar a mi corazón como un sentimiento. Amado hermano, esa es la forma y manera en la que tú y yo podemos vencer al pecado. Tenemos que aprender a reconocer nuestra tentación, porque sabes una cosa, hermano, a veces tentamos al Señor y decimos no pasa nada. No, sí pasa. Por ahí escuché un hermano que decía, y te lo digo tal cual, para vencer el pecado hay que andar con él, mentira del diablo. No es cierto. No es cierto, mi amado hermano, porque cuando nosotros estamos en proceso de restauración, cuando nosotros estamos en proceso de agradarle al Señor, la tentación, cuando no aprendemos a conocer la tentación nos va a dominar. Es por eso, iglesia, que el día de hoy yo te digo, estrategia de guerra, aprende a conocer los niveles de tentación. Cuando empezamos a darlo por una vista, cuando empezamos a darle cabida por un pensamiento, por una idea, tenga usted cuidado. Su tentación va a seguir, porque el objetivo del enemigo es hacerlo pecar. Usted tiene que empezar a conocer sus niveles de tentación. Y antes de que ese nivel llegue al grado máximo y lo haga pecar, aterrizar su carne completamente. Debemos de entender, hermano, que somos criaturas tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. No nos podemos espantar de los pensamientos que tiene la carne, porque hubo en la palabra de Dios un hombre llamado Elías que decía que era sujeto a bajas pasiones. O hubo otro hombre grande de la fe, un hombre llamado David, que tomó una mujer ajena llamada Betsabé. Quiere decir entonces que esos hombres también eran carne, como lo eres tú y como lo soy yo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos aprendieron a dominar su carne. Es lo que el Señor nos está diciendo. Hijo, no te escandalices de tu carne, no te escandalices de los pensamientos. Escandalízate cuando sojuzguen al espíritu. Escandalízate cuando te dejes llevar por ellos y vayas a pecado. Tú debes de tener una mente cautiva, una mente atada a mi Señor Jesucristo. Tus acciones y tus pensamientos deben de estar sujetos a mi Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, si verdaderamente, hermano, ojo, piensas bajar a las aguas, si verdaderamente quieres bautizarte y ya quieres dejar el pecado, iglesia, despierta. Tienes que aprender a conocer tus niveles de tentación. Yo no les puedo hablar de niveles porque quizá el nivel del hermano sea diferente al mío, quizá el nivel de la pastora sea diferente al mío, quizá la pastora caiga en pecado con 10 kilos, un ejemplo, quizá yo caiga con 1, o yo ni siquiera necesito 1 kilo, con poquito, pum, me voy al pecado. No sé, cada quien tiene un nivel diferente, pero tenemos que aprender a conocernos. Y de verdad, iglesia, todo mundo se conoce, de verdad.
Yo nunca me peino y resulta que como ya entró a mí la tentación, pues resulta que ahora todos los días me peino. A ver. Eso es un indicativo para mí de que me estoy dejando llevar por la tentación. ¿Sí? Y resulta que nunca llego tarde y ya tengo un mes llegando tarde a mi casa, mis pies presurosos al pecado, porque estoy tratando de darle forma a la situación para que me deje llegar al pecado. Jehová reprenda, mi amado hermano. Ahí es donde nosotros tenemos un libre albedrío y decir ya no más. Toda la tarde, noche te he estado hablando de ello, amado hermano. Tu libre albedrío a no pecar. Tenemos que aprender a conocer nuestros niveles de tentación, para que luego no pongamos nuestra cara de pretexto y digamos, ¡oh! El enemigo me tentó. No es cierto, amado hermano. Dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie. Uno es tentado por su propia concupiscencia. Quiere decir que como no hemos matado al viejo hombre, toda la maldad, toda la lujuria, lascivia, adulterio, fornicación, toda la mentira, chisme, pleito, ira, intriga, todo lo malo que hay en el viejo hombre, ahí sigue. Eso sale y es cuando somos tentados. Y decimos, es que el enemigo me hizo caer, Jehová reprenda. Yo me imagino que el enemigo va a decir, yo ni lo toqué. Yo no le mandé, solito vino. Yo ni le hablé, solito llegó. Hermanos, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Perdóname, hermano, pero es tiempo de despertar. Es tiempo de aprender a conocer los niveles de tentación. Pastor, usted lo hace todos los días. Todos los días lo tengo que practicar, porque todos los días llega la tentación, hermano. Porque te digo, para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, porque la carga y la lucha no es nada más por mi persona, sino por las coberturas, por las iglesias, por las almas, por los hermanos que en el infinito amor de mi Padre nos permite compartirle y ministrar. Amén. Por la comunidad de pastores y por todos los hermanos de Centroamérica, por los hermanos de Europa también, amado hermano. Esas tentaciones llegan todos los días. Todos los días. Y todos los días tengo que hacer lo mismo que te estoy diciendo. Yo tengo que conocer mi carga. Tengo que conocer mis niveles de tentación. Yo nunca paso más de 2 horas viendo Facebook. Pues cuando ya llevo más de 2 horas digo, a ver, ¿qué buscas? ¿Qué quieres ver? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas leer ahí? ¡Aleluya! Eso se llama tentación. Dale vuelta, pastor. No te engañes. Porque si tú sigues buscando, si tú sigues alimentando la tentación, vas a caer en pecado. Y eres débil. Tú no eres fuerte, tú eres débil. Y puedes caer en pecado. Apártate, no tiendes al Señor. Yo solito me regaño. ¿Sabes qué hago? Lo sí, amigo. Esos son los niveles. Yo podría mentirles, hermano. Y podré engañarme a mí mismo y decirte, no, es que paso las horas ministrando a los hermanos. Quizá mi esposa me crea, quizá tú me creas. Pero ¿qué crees que dice el Señor? No, hijo, yo te conozco. Yo te conozco, yo te hice, yo te formé. Desde antes de que la tierra fuera creada, yo ya sabía lo que estabas pensando. Entonces, amado hermano, no tentemos al Señor. No tientes tu nivel, porque eres débil, hermano, y vamos a ser presa del pecado. El enemigo es bien sutil. Mejor apartarnos. De verdad, hermano, te lo digo. Yo, vamos, igual. Yo nunca reviso más de 3 horas las conversaciones. ¿Sí? Para la gloria de Dios son muchos hermanos a los que ministramos. Y llega el momento en que digo, ¿qué tanto le buscas, Raúl? A ver, ya lo leíste hace 10 minutos. ¿Qué tanto buscas en las conversaciones? Dale vuelta a la hoja. Eso se llama tentación. ¿Crees tú que todas, lo digo con respeto y cierro mis ojos, crees que todos los hermanos y hermanas que me escriben lo hacen con la buena intención? No, mi hermano. Hay invitaciones, hay propuestas, hay fotos, hay imágenes, hay tentación que el enemigo filtra, mi amado hermano. Y yo pudiera engañarme a mí mismo diciendo, no, es que es una hermana, por Dios. Yo me conozco y yo sé que 5 minutos más revisando esas conversaciones voy a encontrar la tentación que el enemigo ha mandado. Mejor corto. Y entonces si yo digo, a ver, Raúl, ¿crees tú que mi Señor Jesucristo pasaría tanto tiempo buscando algo? No, vámonos. Hay que aprender a conocerse, hermano, los niveles de tentación. Amén. El pecado está en ti. No está en el Señor, está en ti porque Él te da un libre albedrío. Y dice Deuteronomio 30:15, pongo delante de ti bendición y maldición. Escoge el bien y el mal, escoge. Así es de que, amado hermano, si tú vas a bajar a las aguas, yo te recomiendo en el amor de Cristo que empecemos a dar frutos de arrepentimiento. Que empecemos a creer no en el que nos no en el que va a impartir el bautizo, sino de quien nos viene y quien nos lo va a dar. Baja con la fe de creer que tus pecados te serán perdonados, pero
Pero para esto debe de haber un arrepentimiento, debes de dar frutos de arrepentimiento. Apréndase a conocer, ya no se justifique en el pecado. Ya le habló el Señor el día de hoy y le dijo que la tentación va a subir a un nivel tan fuerte que usted va a llegar a pecar porque es débil. No somos fuertes, hermanos, somos débiles. Y mejor apartémonos del pecado antes de decir, Señor, perdóname. ¿Otra vez? Si ese pecado te lo perdoné ayer, si hace una hora te lo perdoné y otra vez, pues ¿cuántas veces quieres que crucifiquen a mi Señor Jesucristo? Aprendamos a conocer, de verdad, hermano. Toda nuestra tentación tiene niveles, y cuando nosotros nos demos cuenta que el nivel va subiendo, dicen en el mundo, y perdóname el dicho tal vez vulgar, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Más vale que digan, pastor, es que usted tiene miedo. Sí, ¿a qué? A mi carne, porque la carne es tremenda. Amén. Porque con un minuto, dice la palabra de Dios en Santiago, tan pequeña es la lengua. Amén. Y decía a un hermano que conozco que con 10 gramos de carne llamado lengua podemos destruir grandes ministerios. Y sí es cierto. Sí, es cierto. Entonces, como yo me conozco, como conozco que mi carne es tremenda, mejor no la llevo, no la dejo que siga leudando. Acuérdense que dice la palabra de Dios que poca levadura, poca tentación, aguas, lleva al pecado. Por eso que digo, no, mejor me aparto. Apago mi telefonito, me quito, camino y mira, digo, Señor, gracias. Y empiezo a orar, hermano, eso sí, empiezo a orar, empiezo a clamar, empiezo a reprender, para que si consciente o inconscientemente pude haber abierto una puerta, la cierro en el nombre de Cristo Jesús. Y me pongo a cuentas con el Señor, no por hipócrita, sino por amor, porque yo reconozco que pude haber abierto una puerta. Señor, quizá inconscientemente hice algo, Padre, por el cual el enemigo entró, ya no más, Señor. Y sabes que para la próxima ya me di cuenta por dónde entró. Para la próxima que empiezo a ver, lo cierro, lo aparto, me quito. Eso, amado hermano, se llama frutos de arrepentimiento. Eso, amado hermano. Pastor, entonces usted ya no peca, no, mi hermano. Dice la palabra de Dios que no hay justo, no hay santo, ni aún uno solo, solamente el Señor Jesucristo. Lo único que te puedo decir, hermano, es que es una lucha diaria. Que todos los días hay que estar luchando y perseverando por agradar al Señor. La lucha con el pecado no es contra el enemigo, es con uno mismo. Amén. La lucha es con uno mismo. Así de que, hermano, no terminamos. Esta es la primera parte de las prédicas que vamos a tener en el amor de Cristo para poder recibir los bautizos. Yo te invito, amado hermano, a que escuche la próxima prédica. Yo te invito, hermano, a que sigas en sintonía. Yo te invito, amado hermano, a que te suscribas al canal, a que no hago publicidad, solamente quiero compartir la palabra de Dios, a que te suscribas, amado hermano, para que en cuanto la iglesia, en cuanto el ministerio suba una prédica, tú la puedas escuchar, amado hermano, y a través de ello aprendamos juntos. La finalidad de todo esto, hermano, es predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, y que tú y yo nos esforcemos por agradar al Señor. Esto, amado hermano, en la primera parte. Vendrán más prédicas para después, con la plena conciencia de lo que estamos haciendo, poder ir a los bautizos y bajar a las aguas. Amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano.